Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este bloque 3 de este cuarto aniversario. Les doy la bienvenida a ustedes. Espero que se preparen para un viaje sobre UX de la mano de Sole Solís. Sole Solís es, bueno, ¿qué decirle de Sole Solís? Yo la admiro, la verdad que la admiro. Em, Ella se va a presentar, por lo tanto, en mi presentación solamente voy a decir muy poquitas palabras. Es una apasionada y estudiosa en el campo de la experiencia en sentido amplio y ha transformado la teoría en práctica tangible. Así que con esto solito le voy a dar el pie para que ella se presente y la puedan conocer eh, tal como es. Muchas gracias, Angie, muchas gracias. Bienvenidos a todos a este espacio donde vamos a estar hablando sobre la cultura centrada en el cliente. Y ahí sí, Angie, cuando me dijo, bueno, ¿cómo te presento? Eh, le pedimos un poquito de ayuda a una comunidad que tenemos. Acá les voy a estar un poco compartiendo la presentación, así me voy guiando con esto. Una comunidad que lidero, que se llama el CX Book Club, y bueno, ahí varios estuvieron aportando su apreciación, ¿no? Pero un poco me quería presentar a partir de una herramienta que quizás la conocen, que es el Ikigai, en donde lo que buscamos a través de esta herramienta es poder encontrar qué es aquello que amamos, aquello en lo que somos buenos, em, aquello por lo que nos pueden pagar, ¿no? Y también lo que el mundo necesita. En la conjunción, digamos, y en la unión de estos cuatro mundos es donde vamos a encontrar aquello que nos termina apasionando y que nos permite fluir. Hace un ratito escuchaba a Cynthia Rubinstein en su presentación y justamente estaba hablando de esto, ¿no? Del flow. Entonces le dije a Angie, no te preocupes por mi presentación porque me gustaría compartirles un poco quién soy, qué me gusta y demás, a partir de traerles también de paso esta herramienta, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo con esta herramienta, mi Ikigai tiene que ver con esto, lo que amo es leer, escribir, aprender. Permanentemente me gusta relacionarme con gente que me traiga, me despierte nuevas ideas, nuevos conceptos. Así que eso realmente me gusta muchísimo. Y en mi ámbito familiar, obviamente, mi familia, que está compuesta por mi marido y mis tres hijos, eso la verdad es que me complementa y me da un soporte importantísimo en mi vida. Y después, bueno, como actividades, me encanta nadar, me encanta el yoga. Yo recién estaba esperando un poquito con jazz porque este tipo de música y la actividad del yoga es como que me permite estar así en estado, ¿no? De flow. En lo que soy buena, o creo por lo menos que soy buena, tiene que ver con, bueno, yo soy licenciada en comercialización, me dedico al diseño de servicios, digamos, me capacité mucho en esto y eso fue lo que también me acercó al mundo de la experiencia de clientes. Y bueno, también tengo una maestría en evaluación y gestión de proyectos de inversión, así que en eso creo que soy buena y de hecho trabajo en estas cuestiones, ¿no? Brindo asesoramientos, tengo una consultora, soy además profesora en la universidad y dirijo el programa de experiencia, de Experience Management en la Universidad de UCEMA. Hay una diplomatura, bueno, yo dirijo varios programas allí. Así que bueno, y con respecto a lo que yo considero que puedo brindarle al mundo, por lo que el mundo necesite, tiene que ver con la inclusión, con la adaptabilidad, con hacer las cosas sostenibles en el tiempo, que perduren, y todo lo relacionado con el liderazgo e impactar en las personas. Bueno, en todo eso me fui especializando, tomando cursos de coaching, soy coach laboral también. em, y bueno, y me gusta mucho divulgar todo lo que sé, todo lo que voy aprendiendo. Así que en la mezcla de todo esto, mi Ikigai tiene que ver con la gestión de las experiencias de las personas y la transformación cultural en las organizaciones. Así que en torno a eso es en lo que trabajo, hago difusión, por eso ahí les comentaba del club de lectura, el blog en el que escribo, que los invito también a seguirme y a participar del club de lectura puntualmente, que es algo gratuito y que nos nutre a todos. Así que bueno, ahí fue entonces un poco mi presentación.
Ahora metiéndonos un poco más en el tema para el cual me convocaron, que tiene que ver con la cultura centrada en el cliente, quiero repasar un poquitito la historia de cómo es que llegamos, digamos, a este momento, ¿no? Cuando analizamos un poco la evolución de la comercialización, vemos que primero se hablaba de la era de manufactura, estaba muy centrado todo en el producto y en productos industriales, ¿no? Después de la revolución industrial, y las empresas que realmente eran importantes eran aquellas que fabricaban productos, ¿no? Como Ford, como Boeing. Después se pasó más a una etapa donde esos productos tenían que ser distribuidos y alcanzar la mayor cantidad de mercados. Entonces ahí decimos que entramos en la era de la distribución y las empresas que lideran, digamos, en esa etapa son las de retail fundamentalmente, ¿no? Como por ejemplo fue el caso de Walmart. Después empezamos a ver que las empresas más importantes pasaron a ser las que manejaban la información de todo lo que estaba sucediendo en el negocio, ¿no? Y ahí es donde aparece Microsoft, aparece Google como empresas relevantes e importantes en ese momento. Y cuando toda esta cuestión de la tecnología, el desarrollo tecnológico, empieza a ganar, obviamente, espacios, ahí se da lo que yo llamo un cambio de paradigma en la gestión de los proyectos, ¿no? En, Anteriormente, como les decía, veníamos muy centrados de fabricar productos y cuando uno analiza las metodologías de gestión de proyectos eran las que llamamos más tradicionales o waterfall, ¿no? Donde uno planificaba en el tiempo y iba realizando las acciones una detrás de otra, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cascada. En cambio, cuando empiezan a aparecer todas las empresas más de tecnología, en realidad empieza a ser mucho más importante enfocarse en qué es lo que el cliente para el cual se estaba generando ese producto necesitaba, ¿no? Y tener ahí una retroalimentación para en función de eso, como ustedes saben, en el mundo de la agilidad, ir iterando y mejorando ese producto, ¿no? Entonces eso de buscar la voz del otro también da pie a que empiece a ser cada vez más importante lo que ese otro opina, ¿no? Y eso también nos lleva a entrar en esto que ahora llamamos la era del cliente. Y las empresas que empezaron a ser más importantes, o que hoy por hoy son importantes, son aquellas que tienen un alto foco en el cliente, ¿sí? Y ahí vemos que aparecieron empresas que no es que inventaron un producto nuevo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en el caso de Netflix, las películas ya existían. De hecho, Blockbuster existía y era un monstruo. Y sin embargo, Netflix aparece cuando empieza a centrarse en solucionarle problemas a la gente común, ¿no? Que por ahí Blockbuster no lo solucionaba. Y ahí es donde va ganando un espacio, pero no está inventando un producto nuevo, ¿no? Sino que en realidad mejoró el servicio enfocándose en lo que el cliente estaba necesitando. Bueno, esto me da un poco de pie para entrar en hablar de lo que yo más sé, que es la gestión de las experiencias, ¿no? Y entonces, ¿qué es experiencia? ¿Qué llamamos experiencia? Bueno, las personas nos acercamos a un producto o a un servicio porque tenemos una expectativa, queremos resolver alguna necesidad que tenemos, ¿no? Y esa expectativa la generamos por lo que nos han dicho, por lo que sabemos, por nuestra experiencia pasada. Y después nos chocamos con una realidad, ¿sí? Muchas veces cuando esa realidad está por debajo de la expectativa que tenemos, terminamos teniendo una mala percepción, ¿no? Nos quedamos con una sensación fea. Pero si realmente supera lo que estábamos esperando, ahí vamos a tener emociones positivas, ¿no? De alegría, de felicidad, entonces, ¿a qué llamamos experiencia? Experiencia es la percepción que tenemos en ese momento cuando estamos consumiendo el producto o recibiendo el servicio. ¿Sí? Acá la definición que les comparto es que la experiencia es la percepción que tiene una persona a partir de las diferentes interacciones que tiene con nuestra empresa, producto o servicio. Entonces, para nosotros va a ser muy importante gestionar ahí la percepción y las emociones que vienen de la mano con esa percepción. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos que gestionar las emociones? Bueno, puntualmente porque la emoción es el cemento de la memoria, ¿sí? Es lo que nos permite tener los recuerdos. Y en función de ese recuerdo es como nosotros después tomamos decisiones en el futuro, ¿sí? Y esas decisiones que toman, en este caso estamos hablando de los clientes, van a permitirnos crecer en nuestro negocio. Entonces, siguiendo un poquito con esto, ¿cuáles son los beneficios de trabajar en la gestión de la experiencia del cliente? Tiene beneficios por el lado de los ingresos y también por reducir los egresos, ¿no? Cuando nosotros vivimos una buena experiencia, decimos que buscamos que nos recomienden nuestros clientes, ¿no? Que nos compren más, que gasten más con nosotros. Entonces, todo eso nos hace subir, digamos, la balanza del lado de los ingresos.
Pero por otro lado, también cuando ofrecemos buenas experiencias, los empleados están más motivados porque sienten que están, todos queremos trabajar para hacer sentir bien al otro, digamos, ¿no? Ninguno hace algo para hacerle mal a la otra persona. Entonces, en la medida que estamos trabajando en un espacio que nos da las herramientas, que nos motive y que nos permite poder solucionarle el problema a los demás y hacernos lo más fácil eso, va a ayudarnos a mejorar nuestra performance como empleados, a estar más contentos, reduce el ausentismo. Y en cuanto a los clientes, también reduce los retrabajos, los reprocesos, ¿sí? Entonces impacta muchísimo en la eficiencia gestionar las experiencias. Y por otro lado, también impacta en la innovación, porque nosotros decimos, o sea, es fundamental escuchar a nuestro cliente. Cuando yo les hable de cliente, voy a estar hablando de cliente externo y de cliente interno en la organización, ¿sí? Los mismos empleados o colaboradores de la organización son nuestros clientes para los sectores internos. Escucharlos, estar atentos a cómo utilizan nuestros productos, nuestros servicios, las necesidades que tienen, nos permite innovar, ¿sí? Mejorar por ahí procesos que estamos haciendo o inclusive desarrollar productos nuevos, ¿no? Acá David Green nos dice que los clientes a menudo saben más sobre sus productos que usted, ¿no? Úselos como fuente de inspiración e ideas para desarrollar productos. Entonces, en función de esto, hay distintos modelos para gestionar la experiencia de clientes, ¿sí? Yo les comparto acá algunos, los más conocidos, tiene que ver con el de Forrester, que tiene 6 dimensiones, donde en una habla sobre el entendimiento del cliente, ¿sí? Comprender cómo actúa, cómo utiliza nuestros servicios. Después tiene también una dimensión donde se miden, están las métricas para ver en realidad cómo es ese comportamiento del cliente. Hay que definir quién va a estar a cargo de la gestión de todo esto. También tiene una dimensión de la estrategia, de que cómo vamos a generar, a planificar, digamos, esa experiencia que queremos lograr, el diseño y la cultura. Y así pasa también con la CXPA, que es la Asociación Profesional del CX. Ahí yo estoy certificada por esta asociación. También tiene 6 dimensiones que son bastante similares a las que comentaba de Forrester. Después hay otra asociación que es en España, la Asociación DEC, donde también van a ver que con otros nombres habla de la identidad única, del impulso organizativo, ahí está bastante relacionado con la cultura, la implicación de las personas, las interacciones, tiene bastante que ver con el diseño, digamos, del relacionamiento con la gente. Entonces, a ver que los modelos son bastante similares y otro modelo también bastante divulgado es el de ISO, también es española y es bastante más completo. Y ellos acá en realidad vinculan que para diseñar experiencias y gestionar las experiencias hay que tener en cuenta el ámbito tanto de la marca del producto como el producto en sí y como las interacciones. Y en función de ellos tiene también las dimensiones bastante similares a las que les comenté de los otros modelos. ¿Por qué traigo el tema de los modelos? Por ahí es súper teórico todo esto que le estoy comentando, pero tiene que ver con que fíjense que en todos los modelos está la dimensión de la cultura, ¿sí? Y es una dimensión fundamental para que esto funcione, para que podamos gestionar las experiencias y que podamos hacer crecer y que sea sostenible nuestro negocio, ¿sí? De hecho, en función de esto va la charla, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con la cultura centrada en el cliente? La cultura centrada en el cliente es la red de contención en la organización. Cuando los procesos fallan o los sistemas fallan, lo que tenemos es la cultura de nuestras personas, ¿sí? Los valores, esos comportamientos que el cliente puede llegar a ver, que van a terminar atajando lo que por ahí no se pudo atajar por un proceso que no existía o por un sistema que dejó de funcionar, ¿sí? Y ahí em, es clave, es importante desarrollar esta cultura centrada en el cliente, en donde el foco va a dejar de ser el producto como venía siendo en las eras anteriores, cuando les conté lo de la manufactura, lo de la distribución, que queríamos llevarle el producto a la gente, sino que en realidad va a estar puesto en la gente y vamos a hacer todo lo posible para cubrir esas necesidades y expectativas de nuestros clientes, ¿sí? Y una forma visual que a mí me parece súper potente para entender cómo funciona esa cultura centrada en el cliente es esta de la pirámide invertida, donde todas las personas en la organización se ponen al servicio del otro, ¿sí? Entonces vamos a ver que en la parte superior de esta pirámide vamos a tener a nuestros clientes, ¿no? Al exterior. Y toda la organización está ordenada para poder prestarle servicio a ese cliente exterior.
Con esto no quiero decir que el cliente siempre tenga la razón, sino que el mecanismo de funcionamiento de la organización tiene esa vista puesta de afuera hacia adentro, ¿sí? Y todas las personas en la organización tienen que estar muy atentos de a quién es su cliente interno para ponerse al servicio de ese cliente interno también, ¿sí? Ayer justo estaba iniciando las clases en UCEMA, un programa cortito que damos en el verano, y una de las alumnas me preguntaba, porque no entendía cómo puede pasar que una organización diga que está centrada en el cliente y en realidad no esté funcionando bien su cultura, ¿no? Y cómo era eso posible, cómo era posible tener buenos resultados de mediciones de satisfacción de cliente externo y que no esté funcionando bien internamente. Y la verdad que eso es bastante común, ¿sí? Si bien esto es una tendencia y está cambiando y cada vez más organizaciones entienden que desarrollar esta cultura centrada en el cliente les permite crecer en sus negocios y hacerlos más saludables y sostenibles, pasa mucho que se enfocan en tener buenos resultados afuera, pero a costa de una presión muy fuerte en el equipo de primera línea, el equipo que está en el call center atendiendo los llamados, solucionando los reclamos, termina siendo como el fusible, ¿no? Y a mí me ha pasado de por ahí de hacer encuestas de satisfacción a esos clientes internos y ver que realmente el NPS, que es la métrica que nosotros usamos para medir la recomendación y la satisfacción, daba mal, daba negativo en una organización donde por ahí el cliente externo tenía una tasa de recomendación o de satisfacción importante para la organización. Entonces, ¿quién estaba cubriendo esa brecha? Y era los empleados de primera línea de atención directa con el cliente, que hacían lo imposible por atender y que el cliente se vaya contento y adentro la peleaba con todo el mundo y con toda la organización. Y eso se veía muy reflejado en la alta rotación que tenían los empleados dentro de esa organización, ¿sí? Entonces, por eso este concepto de la pirámide invertida me parece súper potente para poder entender a qué nos referimos, ¿no? Con esa cultura centrada en las personas, ¿no? Entonces, una de las cuestiones acá importantes es tener este enfoque en el cliente como prioridad y, de nuevo, enfoque en las personas como prioridad, ¿no? El empoderamiento de los empleados, o sea, permitirle que los mismos empleados tengan las herramientas y la capacidad de poder resolver el problema a los demás. En culturas por ahí muy estrictas o con muchos controles, estar tan encorsetado te dificulta poder tener y desarrollar este empoderamiento, ¿no? Y además necesitamos que también las personas sean responsables, se hagan cargo de lo que les corresponde hacer, ¿no? El flujo de la información, como les decía, tener esta mirada de afuera hacia adentro, en este flujo outside in, nos permite desarrollar esas antenas y esos sensores de lo que está pasando afuera y poder adaptar nuestra organización a esos cambios que en este mundo buca suceden, ¿no? Entonces, también desarrollar este tipo de cultura nos permite ser más flexibles y adaptables al entorno, ¿no? Que es justamente este último punto que les comento acá. Bueno, ¿y en qué consiste esto de estar enfocado en el cliente? Bueno, implica desarrollar, como les pongo acá, la empatía y la escucha activa, ponerse en los zapatos del otro. Cuando hablamos de experiencia de usuario, que es una de las partecitas de la experiencia de cliente, ¿sí? Nosotros hablamos de experiencia de usuario, nos enfocamos en cómo el usuario utiliza algún producto o se relaciona a través de algún único canal. En cambio, la experiencia de cliente en realidad tiene una visión más integral de todo, ¿no? El cliente se relaciona con productos, con personas y cómo es todo ese flujo del viaje de esa persona. La experiencia de usuario nos enfocamos en el uso de algo. Y fíjense como muestro acá en esta imagen, las personas lo que vienen a hacer es resolver un problema. En este caso, este caminante quiere ir del punto A al punto B, ¿no? Y lo va a hacer de la manera más fácil posible. Entonces, cuando nosotros diseñamos, tenemos que tener ese foco en cómo utiliza la persona, para qué lo utiliza, qué es lo que quiere estar resolviendo, qué fricciones tiene para poder hacerlo, qué es lo que valora. Y bueno, para todo eso necesitamos escucharlo, necesitamos ponernos en sus zapatos y esa escucha activa también implica que hagamos algo con todo eso que la persona nos está diciendo, ¿no? Y bueno, un ejemplo que les quería comentar acá, una historia de cómo en una organización viven esta cultura centrada en el cliente,
Es una historia bastante conocida para el mundo del CX, porque la persona que lo vivió lo subió a todas las redes cuando le pasó. Resulta que era una familia que se había ido de vacaciones al Hotel Ritz, ¿sí? Tenía un hijo chiquito y cuando volvieron de las vacaciones se había olvidado su mantita de apego, que era una jirafita, ¿sí? Se la había olvidado, bueno, cuando los papás se dan cuenta de esto, dicen, qué lío, porque el nene se dormía con el apego este y si no lo tenían se iba a angustiar muchísimo, ¿no? Entonces, nada, el papá se le ocurre que podía decirle al hijito que la jirafita se había querido quedar unos días más de vacaciones. Entonces llama al servicio de atención al cliente para pedirle que le envíen por favor la jirafita y les comenta que se le había ocurrido hacerle esta historia al nene para que el nene no se angustie, ¿no? Y entonces les pide a ver si podía, no sé, sacarle alguna fotito a la jirafita en algún lado del hotel para que él después pudiera hacer más creíble la historia con su hijo, ¿no? Y bueno, fíjense que la gente del hotel obviamente se sumó a esto que el papá le pedía y terminaron generándole una credencial a la jirafita como que formaba parte del departamento de prevención de pérdidas y le armaron todo una carpetita con fotos de la jirafa y lo que había hecho durante su estadía, ¿sí? Había estado en el área de piletas, se había encontrado con otros amigos que eran peluches también perdidos, ¿no? Que había a visitar a los animales, que los había ayudado a ellos controlando las cámaras y haciendo el recorrido con el buggy por el hotel, ¿sí? Entonces fíjense nada, cómo se puso la gente del departamento este de prevención y pérdida en el lugar de ese papá que tenía que decirle algo al hijo para que no se angustie y que pudiera pasar la noche sin su jirafita, sin su apego. Y bueno, no está esto puesto dentro del rol o lo que tiene que estar haciendo por ahí el personal de prevención y pérdidas, pero forma parte de la cultura que desarrollan en el Ritz, ¿sí? En el Ritz, de hecho, tienen un lema que dicen, somos damas y caballeros atendiendo damas y caballeros. O sea, no somos menos que nadie y el servicio que tenemos que prestar es el mismo servicio que quisiéramos recibir, ¿sí? Entonces, ahí está un poco la, nada, el kit de la importancia, ¿no? Del desarrollo de este tipo de cultura. Y esta relación, digamos, que se da por la conexión emocional, acá les traje esta imagen que me pareció bastante gráfica, que la compartió la gente de ISO, donde cuenta cómo logramos nosotros la mayor conexión emocional y vemos que al principio, o sea, cuando el foco es solamente en el comprador, se da una relación de oferta y demanda, ¿sí? Tengo un producto, el cliente lo quiere y ahí se termina esa relación y casi que no hay conexión emocional, ¿no? En cambio, cuando me empiezo a preocupar por la necesidad que hay que resolverle a la persona y la funcionalidad que tenga el producto o el servicio, ahí ya empiezo a tener como una mirada más de cliente porque busco conectarme al menos desde la necesidad que tiene ese cliente. Y cuando además ya le agrego la expectativa, qué es lo que quiere cumplir esa persona, tengo esta otra mirada más desde el punto de vista motivacional, ¿no? Y de persona. Y como el sumum de la conexión emocional es cuando conectamos desde el propósito, desde el por qué. Quizás escucharon hablar de Simon Sinek y su libro Start with Why, empieza por el por qué, ¿no? O sea, el propósito es lo que nos conecta de manera muy inconsciente, ¿no? Si, cuando nosotros sentimos que resonamos, esa palabra resonar tiene mucho que ver con esto del propósito. Entonces, tener un propósito inspirador facilita el desarrollo de esta cultura centrada en las personas, ¿no? Porque buscamos conectarnos con las personas desde el propósito. Y ahí hay muchos ejemplos, yo les traje algunos del exterior y algunos propios de mi país, en Argentina, y tenemos el caso, por ejemplo, vamos con Disney, que es el de crear happy moments, ¿no? Momentos felices, y ellos hablan de creamos felicidad al brindar el más fino entretenimiento para las personas de todas las edades y en cualquier lugar. Ellos están en la industria del entretenimiento, pero lo que buscan es crear felicidad, ¿sí? Lo mismo que Zappos, que es esta tienda de e-commerce, donde ellos entregan productos, ¿no? Venden productos, pero fíjense que el lema es vivir para entregar wow, vivir para sorprender, ¿sí? Ese es el propósito que los moviliza y que los inspira. Y Tarjeta Naranja o Naranja X, em, ellos hablan de ser un lugar en el que se dan las posibilidades para que todos los sueños se hagan realidad. Los sueños de la empresa, los sueños
en Exers y los sueños de clientes y comercios amigos. Fíjense que ellos promueven cumplir los sueños y los sueños de todo su ecosistema. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí qué tan centrados tienen que estar en las personas para poder conocer en profundidad cuáles son los sueños, ¿no? de esas personas o de esos involucrados. Así que bueno, el propósito inspirador es lo que mayor conexión emocional nos va a generar. Y para generar estos propósitos, bueno, tiene que ver un poco también con las tendencias, con las cuestiones que a las personas les importan, ¿no? Y acá yo traje algunas de las palancas actuales para conectar emocionalmente, porque es lo que a las personas les va resonando más, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, cuál es el impacto que genera esto en la sociedad, el impacto que genera en el mundo, en el ambiente, ¿sí? Em, la salud y el bienestar, las personas estamos cada vez más preocupadas, digamos, más preocupadas y ocupándonos más de darle espacio a estas cuestiones, ¿no? Y acá los quería invitar un poco a que me compartan, porque hasta ahora hice medio un monólogo. Voy a dejar acá de compartir. ¿Cuáles son para ustedes las principales barreras al momento de construir una cultura centrada en el cliente? A ver ahí si me quieren escribir en el chat o lo quieren compartir, quieren abrir el micrófono. ¿Cuáles ven ustedes como que son las principales dificultades o cómo lo viven ustedes en sus empresas, no? Estamos ahí un poquito tímidos. Emil se dice, el A ver, trabajo por silos en las empresas, enfocados en procesos y no en productos en tu end. tal cual. Sí, sí, así es. El trabajo en silos es la problemática más común que yo lo que voy viendo en estos últimos años es como que de a poco busca integrarse, ¿no? Esa cuestión. Em, la verdad que desde mi experiencia, trabajar en mapear el viaje del cliente, que no sé si por ahí han escuchado bien de este concepto, donde uno ve todas las interacciones que ese cliente va haciendo. Involucrar en ese diseño a todas las áreas que participan nos permite tener una visión más integral y aparte poder detectar en qué momento está participando cada una de las áreas y cómo lo que hace cada una de las áreas puede impactar en lo que haga otra, ¿no? Y ahí en ese entendimiento compartido es como que empezamos a ver, ah, bueno, pero entonces yo tendría que estar hablando con este para poder solucionar este dolor que le estamos viendo en particular al cliente, ¿no? Así que sí, el trabajo en silos es una de las barreras más comunes y bueno, una forma de solucionarlo es esta, ¿no? Dicen, sí, no acercar al cliente a participar en la demo, review de producto, totalmente, no tener ahí la retroalimentación, ¿no? Eso es, es clave para poder darle en el clavo a lo que estamos generando. No facilitar los canales de comunicación para involucrar al cliente con las decisiones de negocio. La comunicación es vital, es, no sé, digo yo, el sistema circulatorio de todo esto, ¿no? Si no comunicamos bien al cliente, de hecho, al principio yo les decía, las expectativas del cliente están generadas también por la comunicación que se da desde la empresa. Y después, puertas adentro, la comunicación con los empleados, generar el engagement, ¿no? Y darles la información correcta es fundamental. Muchas veces pasa que hay áreas que están haciendo alguna actividad con el cliente o queriendo lograr algo con el cliente y no se lo avisan a nadie, ¿no? Y después por ahí el equipo de atención recibe los reclamos o recibe el comentario del cliente que por ahí no estaba al tanto de que eso estaba sucediendo, ¿no? En- ahí nosotros desde experiencia de cliente hablamos de la gestión omnicanal y con eso le ponemos mucho foco a la comunicación. Así que tenemos los hilos como barrera, tenemos los problemas de comunicación como barrera, no buscar la retroalimentación es otra de las barreras. Bien, Y Emil se nos dice, las métricas por las que medimos el éxito y el desempeño no con mirada al cliente. totalmente. ¿Por qué nos medimos, no? ¿Cuáles son los...? Bueno, acá la metodología de OKRs, que vi que hay otras salas que estuvieron hablando de eso, em, realmente facilita mucho la alineación y luchar todos por un objetivo, ¿no? Común. Entonces, y además
por cómo es la misma metodología que uno define también las métricas con su equipo. Y lograr tener métricas donde por ahí no sean solo de un departamento, sino que, no, que se necesite la colaboración de otros, lograr esa integración ayuda mucho, digamos, a romper también con los hilos que decíamos que son esta otra barrera, ¿no? A veces por ahí, no sé, hay departamentos que los miden por ventas y hay otros departamentos que los miden por reclamos. Y busquemos una métrica común, digamos, que nos haga bajar los reclamos y aumentar las métricas, aumentar las ventas, ¿no? Eso también, esa falta de visión integral cuando se definen las métricas de un negocio, termina siendo contraproducente en esto, ¿no? En esta generación de la cultura, porque además cada área termina luchando un poco por conseguir lograr por eso que lo están midiendo. Y no y por ahí es en detrimento de lo que le pasa a otra área. De hecho, hace poco me pasaba con una empresa que tenía que bajar los niveles de stock. Tenía que bajar los niveles de stock, aumentar las ventas y reducir los reclamos de cliente. Y entonces, bueno, pero ¿cómo hacemos? Si me estoy quedando sin producto, quiebro producto, tengo stock de los productos que por ahí la gente no me está comprando. Entonces ahí había que buscar de qué manera mejorar los procesos para que todos pudiesen eh, lograr el objetivo que le estaban pidiendo tener, ¿no? Bien, bueno, entonces sigo acá compartiéndoles. Denme un segundín. Pantalla completa. Bien, entonces ahí vimos cuáles son las barreras. ¿Y cuál sería entonces el camino que deberíamos seguir para lograr esta transformación cultural centrada en el cliente? Primero, entender este cambio de paradigma, cuando yo les hablaba del foco en el producto y el foco en el cliente, ¿no? Tener en claro que el caminito que queremos seguir es el camino del foco en el cliente. Y eso va a ser nuestro tamiz, digamos, por donde vamos a pasar todas las decisiones de negocio, ¿sí? Desde los productos nuevos que querramos sacar, los mercados nuevos a los que querramos ir, ¿sí? Tiene que formar parte de nuestra estrategia de negocio. Y teniendo en claro este cambio de paradigma, este camino por el que queremos ir, vamos a tener que trabajar en atraer al talento indicado, al que resuene con esto, ¿no? Yo acá pongo atrae al talento obsesionado por el cliente y contratemos por actitud, porque la capacitación se le puede dar al empleado, pero la actitud, si no tiene realmente una actitud de empatía, de escucha activa, que le guste realmente hacer eso, y realmente le va a ser súper difícil. Entonces, lo primero que decimos es, si vamos a ir por este camino, bueno, contratemos a las personas que resuenen con esto, ¿no? Y después tenemos que trabajar mucho en generar esas relaciones laborales saludables. Acá hablamos del modelo de felicidad, ¿no? Y en esa relación laboral vamos a tener que trabajar mucho en compartir cuál es el propósito de la organización, generar momentos de reconocimiento, de celebración, fomentar el reconocimiento entre los mismos compañeros. Eso hace poquito tuvimos nosotros la fiesta de fin de año en nuestra consultora, habíamos ido a comer a un restaurante y la verdad que la moza era súper atenta, estaba atenta incluso éramos, no sé, como 30 y sabía lo que decía más o menos cada uno y cada vez que traía y servía algo, le hacía algún chiste, o sea, tenía realmente una escucha y una empatía con la gente impresionante. Que la verdad nos permitió tener como una relación como bastante estrecha en los pocos minutos que la habíamos conocido, ¿no? Y bueno, cuando terminamos de comer, ahí creo que después del postre fue, nos dijo a todos, éramos los 30, estábamos todos comiendo y hablando, cada uno en su mundo, y se acercó y dijo, bueno chicos, ahora les pido que les quiero pedir un saludo, si les gustó la comida, bueno, todos obviamente diciéndole que sí y demás, les quiero traer a la chef para que la feliciten también y bueno, pueda vivir este reconocimiento que yo estoy viendo con ustedes, ella también que estaba detrás de la cocina. Y le hizo venir a la chef, era una chica, una señora, va, muy bajita, viste que ella era la que había estado preparando toda la comida para nosotros. Y la verdad, le aplaudimos un montón, la comida había estado riquísima, pero creo que aplaudimos más toda eso que había generado la moza de habernos traído a su compañera para que la felicitemos y después trajeron a todo el equipo, los lavaplatos y demás, se fueron como acercando ahí al grupo para recibir esos aplausos, ¿no? Y ese reconocimiento. Así que eso realmente se logra.
porque las personas les gusta hacer eso, ¿no? Cuando yo digo atraer al talento indicado tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Ver lo importante que es poder compartir esos lindos momentos y esa felicidad que yo estoy viviendo con mis mismos compañeros, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con esto de generar esas relaciones saludables, premiar, reforzar esos comportamientos que nosotros queremos que se mantengan y que se hagan carne dentro de la organización, definir, digamos, cuáles van a ser las métricas, como recién hablaban, por las que vamos a estar evaluando. Si nosotros tenemos el foco puesto en el cliente, bueno, las métricas tienen que tener que ver con mejorar la satisfacción del cliente, la satisfacción del personal, ¿sí? Con poder generar ese espacio saludable, ¿sí? Tiene que haber métricas relacionadas con eso. Em, y bueno, estas cuestiones que les comento acá de beneficios del empleado, la transformación cultural muy apalancada con la comunicación, que es otra de las barreras ahí que ustedes me comentaron. Acá hablo del Culture Book, ahí la empresa Sapos particularmente, ellos fueron co-creando su cultura con los mismos empleados. Fueron escribiendo cómo querían que fuera la empresa en la que estaban trabajando. Así que es otro de los, nada, de las herramientas o mecanismos que podemos usar. Pero el caminito tiene que ver con esto, ¿no? Con contratar a la gente adecuada, generar relaciones laborales saludables con ese foco en las personas, ¿sí? Y bueno, em, entonces, ¿cuáles son los hábitos? Les voy a comentar acá los 10 hábitos de las organizaciones que están centradas en el cliente. Lo venía ahí como ver cómo venimos con el tiempo. Bien. Bueno, escuchar constantemente a los clientes, ¿sí? Recibir el feedback, buscar el feedback permanentemente de los clientes. Y acá quiero salir un poquitito del tema por ahí de las encuestas que nosotros en CX, nada, hace surgieron muchos software, digamos, de medición de experiencia muy basado en las encuestas. Entonces, en nuestros grupos siempre pasa, bueno, ¿cuál debería ser la tasa de respuesta correcta? Bueno, la realidad es que el mundo, como le dije, va cambiando, la gente se va cansando cada vez más de contestar encuestas y el feedback te lo está dando permanentemente el cliente. Desde la cara que te puso cuando está por ahí en el comercio y vos le estás cobrando, hasta la conversación que estás teniendo por WhatsApp, por Instagram, por las distintas redes. Así que hay que encontrar los mecanismos para poder lograr esa escucha constante de los clientes, que a su vez cada vez está más digitalizada las conversaciones. Entonces, cada vez tenemos más oportunidad de llegar a lo que el cliente dice, ¿no? Ahí por ahí requiere obviamente una inversión en sistemas importante, pero lo que las personas dicen está bastante al alcance. Seguimiento consistente de eso que nos dice el cliente, ¿sí? Si nos está pidiendo una mejora, bueno, trabajar en eso, si está haciendo un reclamo, solucionarle el problema, pero después también ver puertas adentro si es un reclamo recurrente y tendríamos que cambiar un proceso, ¿sí? A eso se refiere con el seguimiento consistente del feedback. Actuar proactivamente anticipándonos a las necesidades en la medida que empatizamos y conocemos cada vez más al cliente, vamos a poder prever qué es lo que el cliente está necesitando. Entonces, esa actividad proactiva es cada vez obviamente más valorada por la gente, ¿no? Construir empatía con el cliente en nuestras políticas y procedimientos, ¿sí? Buscar generar políticas y procedimientos que realmente pongan al cliente en primer lugar y nada, y no generar burocracia. Respetar la privacidad de nuestro cliente, eso también cada vez se le está poniendo mucho más foco. Compartir conocimientos internamente, ¿sí? Compartir ese feedback que yo estoy recibiendo si estoy en el equipo de atención al cliente, puertas adentro, y también generar un esquema de comunicación interna dentro de la organización para que todos estemos viendo la misma película, ¿no? Motivar el compromiso de nuestros empleados. Este caso que yo les comentaba de la moza y cómo compartió con su gente, digamos, eso que ya estaba viviendo. Bueno, motivar a que esas prácticas sean cotidianas, ¿no? Actuar sistemáticamente para mejorar la experiencia del cliente, o sea, tener un sistema de cómo vamos a trabajar para mejorar la experiencia del cliente. Hay un libro, el NPS, el sistema NPS, digamos, donde habla de que a partir de hacerle la pregunta decisiva de si recomendaría a la empresa y qué puntaje le da, bueno, a partir de eso, tiene desarrollado un sistema de retroalimentación donde yo tengo que solucionar el problema puntual que tuvo el cliente, revisar en la organización si tengo que cambiar algún proceso
y después diseñar mis estrategias a partir de todo esto que el cliente me está diciendo. Bueno, eso es un sistema para poder gestionar la experiencia, ¿no? Crear responsabilidad, ¿sí? Que las personas que estén a cargo sepan qué es lo que se espera de ellos y se hagan responsables por estas actividades y adaptarse a las demandas y circunstancias del cliente en tiempo real, ¿no? En la medida que, de nuevo, estamos escuchando a nuestros clientes permanentemente, vamos a poder lograr esa agilidad y esa facilidad, esa flexibilidad para poder adaptarnos a los cambios que suceden, ¿sí? Así que bueno, esa es un poco la presentación que les tenía preparada para hoy. A ver, los voy a volver a ver acá. Y bueno, podemos abrir un espacio de preguntas, ¿te parece, Angie? Sí, por supuesto. Me estoy Bien, viendo, ¿estás compartiendo pantalla? no, sí, ahí está, Ah, me ahí gustaría estoy. verlos a ellos ahora. Sí, a ver si se animan a prendernos las camaritas. Yo hacía unos comentarios, ¿no? Cuando vos hablabas de estos hábitos, ¿no? De la cultura organizacional, desde el punto de vista de los roles ágiles, ¿no? PO, Scrum Master. Ese feedback a tiempo que vos decías nos permite en cada review, en cada retro, parar la pelota y ver, volvernos a alinear si cómo viene siendo nuestro producto. Para llegar al objetivo que queremos, ¿vamos bien o necesitamos alinear estrategia? Entonces, me parece súper importante porque eso se me recontra despertó la luz, ¿no? Perdón. Eso nos va a dar la posibilidad de optimizar tiempos. Optimizar tiempos. Totalmente, totalmente, de optimizar tiempos y además de ver esto que vos decías de la dirección, ¿no? En- a mí me ha pasado en un proyecto que estoy actuando ahí de Scrum, digamos, acompañando, tiene que ver con experiencia porque es algo que se quiere implementar para el cliente final, pero bueno, que lo tiene que llevar adelante unos distribuidores de una organización, o sea, como que es un externo a la organización el que lo tiene que llevar adelante. Y nosotros teníamos que entender primero la problemática por la que estaba viviendo. Nos habíamos puesto, o sea, habíamos armado el backlog, el sprint y todas las actividades que queríamos llevar adelante. Y al ser distribuidores, por ahí viene con una cultura diferente a la que tiene la propia organización. Y la verdad es que las actividades que todos nos habíamos comprometido en ese sprint, en algunos casos se cumplieron y en otros casos no, porque el distribuidor lo quiso hacer, por más que nos decía, sí, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, pero lo quiso hacer de otra manera porque sentía que su gente necesitaba un paso más, que no estaba previsto en el backlog que estábamos utilizando con el resto de los distribuidores. Y la realidad que esas sesiones de retro, cuando cerramos el sprint, hicimos la retro, recontra sirvió para que pudiese explicar por qué él creía que su gente necesitaba pasar por ese paso que nosotros no habíamos tenido en cuenta con todos los otros distribuidores que lo estábamos probando, pero tenían culturas diferentes, ¿no? Em, Así que el valor de las sesiones de retrospectiva es fundamental. Y nosotros de experiencia esa retrospectiva la llamamos la voz del cliente, ¿no? Tal cual. Mm. Y eso también hasta me animo a, a plantear eh, esta pregunta de decir, ¿qué pasaría si nuestras historias de usuario ya vienen alineadas, ¿no? Con nuestro cliente? ¿Cuántas organizaciones están haciendo historias de usuario eh, con la mirada en cómo sale el producto y perdiendo un poco esa voz del cliente que nos va orientando hacia dónde, qué es lo que queremos ver al final? Así que no, me abrió mucho la cabeza. Bien, buenísimo. Sí, ahí me dejaste la duda, la historia de usuario, sí, cuando la construís desde tu propia mirada y no estás involucrando al, al usuario. Inclusive en el usuario interno, Ujú, el otro sector. Yo termino mi parte, pero es todo un engranaje, viene otra parte. totalmente, sí, sí, sí.
Ahí sí, nosotros en la consultora de gestión de procesos utilizamos mucho el CIPOC, no sé si lo han escuchado nombrar, donde en el CIPOC vos tenés la S es supplier, digamos el proveedor, I es el input, P es el proceso, la O es de output y bueno, la C de cliente, ¿no? Y, y tener en claro ese output, qué está esperando recibir ese cliente, es fundamental inclusive para poder diseñar bien el proceso, digamos, ¿no? Sí, tal cual. A ver, ¿Design Thinking es un método de gestión de experiencia? Sí, nosotros utilizamos muchísimo el design thinking. De hecho, lo primero que hacemos para poder empezar una estrategia de gestión de experiencia es entender, digamos, al cliente. Y en ese entendimiento del cliente usamos mapas de empatías, propuestas de valor. Y para eso, la metodología que se usa es el design thinking, donde la primera parte del modelo de design es empatizar, ¿no? Entonces salir a investigar, a relevar qué es lo que hace el cliente, cómo lo usa, cuáles son las tareas que tiene que llevar adelante, qué es lo que le duele, qué es lo que valoraría del producto. Bueno, entonces la primera etapa de empatizar, ¿no? Y después cuando vos en realidad, con esa, después de empatizar, empezás a definir cuál es el problema, en qué te vas a enfocar de todo eso que el cliente te dice, a qué le vas a terminar poniendo foco y definir bien cuál es el problema y después construir la solución en función de resolver ese problema puntual. Así que sí, es la metodología base de la gestión de experiencias, tanto para diseñar nosotros nos enfocamos en las personas, ¿no? No solo en los segmentos de clientes, sino en realidad en aspectos más soft, más cualitativos por ahí. Tenés de las personas. Entonces, para el diseño de personas, como para después el diseño del viaje, utilizamos la metodología de Design Thinking. Sí. Buenísimo, Sole. ¿Hay alguna preguntita más? No, me parece que no. ¿No? ¿No? ¿Y podríamos prender la cámara para una fotito final? ¿Podrá ser? Estamos todos como medios. No, sí, Hola, Emi. Gracias. Gracias, Emi. Así hacemos la fotito final y quedan más que invitados a pasar por los stands virtuales antes de ir al próximo bloque, ¿sí? bien, buenísimo. Ahí Bueno, Tomar una decimos Emi. foto, entonces. Angie. Tomar Sí, una vamos, foto. llegaste para la foto. Mirá, Por mirá, eso y que me viene. vine para la foto. Se fue a poner perfume. Ahí está. Bueno, Muy vamos bien, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Muchísimas gracias a todos. Oye, buenísimo. Muy bien, muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a todos y les dejo también acá los links a las redes, al blog donde escribo. Y están invitados de ya al CX Book Club, donde ahí estamos con Angie también. Así que los que se quieran sumar, también invitadísimos. Muchas gracias a todos y bueno, que sigan en esta jornada súper poderosa de Scrum Muchísimas gracias. Latam. Vale, Gracias, Bueno, María. Gracias, Angie. Chao. hasta luego. Chau, hasta chau. luego. Chau, chau.